Esta noche le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta sala, que vienen cada martes fielmente a escuchar la palabra de Dios, pero también este saludo va para aquellos que en algún momento del día lo van a escuchar mañana, tarde, noche. Yo sé que la palabra de Dios es viva y va a tocar a cada corazón en su momento, así que sean bienvenidos. Y hoy vamos a estudiar la tercera iglesia de las cartas en Apocalipsis, que vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Pero antes quisiera hacer un mini resumen de las dos que ya hemos visto en las semanas anteriores, para que los que no pudieron entrar o no lo han visto, les invito que sigan el canal y que puedan ver, por ejemplo, por lo menos la de Éfeso, está, ¿verdad? Lo de Esmirna, Éfeso. Esmirna, Entonces, Esmirna. Esmirna, exacto. Faltó la de Éfeso que no se grabó, pero bueno, Dios es fiel. Así que, como siempre, aquí me gusta mostrar el mapa de las iglesias a las cuales se les escribió la carta. Ya vimos Éfeso, fue la primera. La semana pasada vimos Esmirna y hoy vamos a estudiar la de Pérgamo. Nos quedarían cuatro iglesias por estudiar. Recuerden que el estudio o las cartas de estas iglesias se refleja a la iglesia de hoy. Es un mensaje directo para ti y para mí, sino que Dios usa estas iglesias de ejemplo para ver el estatus espiritual en la que muchas veces nos encontramos. Y a mí me gusta decir esto siempre porque vimos la semana pasada que la iglesia de Esmirna dice que Dios no tenía nada que reprocharle. Yo dije, wow, gloria a Dios, qué hermoso. Pero va a haber tiempos en que Dios sí nos va a reprochar cosas y podemos haber dejado el primer amor. La palabra de Dios siempre nos invita a que tengamos ese anhelo ferviente, ese corazón ardiendo por Él. Él no nos quiere frío, Él no nos quiere tibios. Entonces, esto es algo que les pasa mucho a los seres humanos cuando pasan situaciones, cuando pasan dificultades. Hoy vamos a estudiar que incluso se dice que hay iglesias que cuando más perseguidas están, iglesias también tú y yo, que cuando más tribulaciones tienen, les es más fácil acercarse a Dios, que cuando están en una vida amplia o muy cómoda, muy confortable, se nos olvida que hay un creador y hay un Dios todopoderoso, el cual nos ha guardado y bendecido hasta donde hemos estado el día de hoy. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, una iglesia que Dios le invita a arrepentirse. Pero a mí siempre me gusta recordar también que Dios en su perfecto amor, Él escribe una carta como se hacen las cartas. Lleva un saludo, lleva un título de Cristo, lleva un reconocimiento, lleva una crítica o un reproche, lleva una advertencia, pero también lleva una exhortación y una promesa. Ese es nuestro Dios. Entonces, vimos aquí, que no veo. ¿Qué aprendimos en la iglesia de Éfeso? Este es el mini resumen. Aprendimos que Dios siempre ve y conoce lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y esto es algo que vamos a ver en todas las iglesias, en todas las cartas. Dios siempre va a decir, yo te conozco, porque es que Él nos conoce. Antes de que salga la palabra de mi boca, ya lo sabe todo, dice la palabra de Dios. En la iglesia de Éfeso, Él dijo, a Dios le agrada que hicieran las obras, sí, pero que la finalidad debía siempre hacerlas por amor a Él. Y recordemos que hablábamos en ese entonces que si yo voy a hacer una obra de caridad, Dios sabe si en mi corazón esa obra en verdad es para enaltecerlo a Él o para enaltecerme yo. Y esta iglesia hacía muchas obras, pero ya lo hacían, según los estudios, ya lo hacían era por repetición, por religiosidad. Ah, es porque todos los jueves le damos comida a las viudas y todos los viernes hacemos esto, pero era más mecánico que algo realmente de misericordia, así como Dios anhela que seamos, enfocándonos en Él, en su amor. Entonces nos enseña que está mal, que no está mal o aborrecer las obras del mal, más no aborrecer a las personas. Nos dijo, nos invita a que está bien discernir los falsos profetas. Nos dice que no debemos olvidar ese primer amor. Entonces, constantemente debemos estar midiendo nuestro termómetro espiritual, nuestro aceite, que esto que estoy haciendo. Gente, el día que yo sienta que yo esta clase la voy a dar o con pereza yo no la doy, amén. O sea, yo estoy aquí por convicción. Imagínense, hoy es el cumpleaños de mi esposo, pero yo no dudé ni un segundo en venir a dar la palabra de Dios porque le amo a Él, le amo a ustedes. Gracias, claro que sí. En el nombre de Cristo Jesús son mis hermanos en Cristo. Claro que sí, les amo y les bendigo.
pero mi mayor anhelo es servirle a Él, ser instrumento de Él. Y creo que todos en algún momento se nos ha invitado, o Dios nos va a ir invitando a servirle y a rendirle honor de distintas maneras. Yo anhelo en mi corazón que todos aquí en algún momento tengan su propio alfa y prediquen la palabra y que puede dar susto, pero practiquen con su familia. Ay, agarra a tu hermana hoy. Mira, o voy a practicar contigo cómo puedo evangelizar o cómo puedo hablar del evangelio. Eso es hermoso. No necesitamos grandes estadios o un púlpito tan grande, pero quizás a una hermana Dios la va a usar como instrumento para bendecir por medio del trabajo, para bendecir por medio de, no sé, de cantos, de una palabra que diga. Yo siempre cuento la historia, una vez estaba en la escuela y yo dije un versículo, no sé por qué dije ese versículo, y la mamá que estaba atrás mío comiendo, ella decía, wow, Vivian, yo necesitaba escuchar eso. Yo dije, bueno, gloria a Dios, Dios te quiere usar. Entonces, es importante que tengamos ese anhelo siempre de entender lo que Él quiere de nosotros, cómo Él quiere usarnos. Entonces, aquí vemos lo que aprendimos de Esmirna la semana pasada, que la soberanía de Cristo está sobre la vida y la muerte. Vimos que Cristo venció la muerte y que a través de esa muerte y resurrección nosotros tenemos vida eterna. Vimos que la fidelidad en medio de la persecución y enfrentar el miedo con esperanza, aún en tiempo de sufrimiento, y esto también lo vamos a ver con esta iglesia. Nos invita a perseverar, no importa las circunstancias. Y la promesa que le da esta iglesia es vida eterna. Y reconocer que la verdadera riqueza en el conocimiento es la presencia de Dios. También hablamos la semana pasada que no es solamente llenarnos de información, no es solamente venir aquí cada martes, aprender, 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 porque el ser humano a veces es así y a veces ciertas informaciones no lo sacia y empieza a buscar aquí y allá, quizás en lugares que no son, no van por la línea de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, aquí, como les dije, siempre venimos a estudiar lo que dice la palabra. Nada de lo que está aquí me lo invento yo, ni mucho menos, eh, porque no sé si lo saben, por ahí Richard lo puede buscar, él siempre los versículos que yo digo lo busca, a mí me encanta. Él dice, ay de aquel que le cambie un punto o una letra a la palabra de Dios. Por ahí lo busca y al final lo dices. Y es así, hay que ser muy cuidadoso con lo que recibimos y con lo que damos también, ¿no? Por medio del Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Eso está en el Apocalipsis 2, del 2 al 17, pero siempre me gusta darle una introducción de lo que era la iglesia para que vean que Dios es, o sea, es perfecto y él usa todo maravillosamente. Aquí vemos, me gusta enseñarle aquí el plano, si lo pueden ver. Aquí hay una biblioteca enorme. Esta es una biblioteca, era la segunda más grande de ese entonces. Ahora vamos a ver un poquito más de ella. Van a ver un altar de Zeus que va a tener relevancia en este estudio. Y van a ver el santuario de Hera, el ágora, el teatro, que también era muy importante, y el santuario, perdón, de Atenea. Pérgamo significa en el griego, creo que se menciona Pargos, significa torre o fortaleza elevada. Y esto tiene un significado. Si ven la montaña donde dice Bérgama, Turquía, que es lo que es la actualidad, ven que es como una loma. Entonces, arriba de esa loma, eso es como una acrópolis. Una acrópolis significa como una fortaleza en algo alto, en una montaña alta. Y así era Pérgamo. Entonces, esta ciudad griega se encontraba en la región de Asia Menor. Estaba construida en una alta colina cónica, era una acrópolis. ¿Cómo era su economía? Su economía era buena, no movían tanto, digo yo, como la otra iglesia que vimos, Éfeso, que era muy, muy, muy comercial, porque esta no tenía tantas carreteras como Éfeso y Esmirna, pero la economía era muy buena porque ellos inventaron el pergamino. Ahora les voy a explicar cómo inventaron ese pergamino. Entonces ellos eran productores y exportadores. De allí, o sea, el nombre pergamino salió porque fue realizado de Pérgamo.
Su cultura, como sede cultural, sobrepasaba a Éfeso y a Esmirna, como le decía, a pesar de que no tenían tanto tránsito eh, como lo tenían estas ciudades. Entonces, era famosa por su biblioteca. ¿Qué pasaba con esta biblioteca? En la antigüedad fue la segunda más importante después de la biblioteca Alejandría, perdón. Hay un rey que se llamaba, acá está por aquí, Ptolomeo V de Egipto. Dice que él llegó a tener miedo porque cada vez más la biblioteca de Pérgamo iba cobrando más auge. Entonces, Alejandría no quería verse apagada por la biblioteca de Pérgamo e hizo que el papiro, que era lo que se usaba en ese tiempo, el papiro eran estos rollos para escribir, que salían de una planta, hizo, le puso, ¿cómo te digo? Le colocó una prohibición al papiro para que los alrededores no tuvieran como la posibilidad de hacer tantos escritos, porque le digo algo, Pérgamo era como la meca de la filosofía. O sea, culturalmente hablando, tenía muchos filósofos, hay muchos temas también de la medicina, magia, entre otras cosas. Dice que esta biblioteca tenía más de 200.000 rollos, ustedes se imaginan. Entonces, como este rey, este, 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 no sé si era rey, él era Ptolomeo V, venía siendo como Faraón. mm, no, era como un gobernador, no sé cómo explicar. Entonces, como él tenía miedo de esa competencia entre bibliotecas, él puso prohibiciones al papiro. Y Pérgamo hizo, ¿qué? O sea, me encanta porque esto me dice que es una ciudad que no se detiene. O sea, ellos dicen, no puedo usar el papiro, yo me las voy a ingeniar y voy a crear algo diferente. Y de ahí nació el pergamino. Y quiero que sepan, y lo pueden buscar después, entre el pergamino y el pergamino era mucho mejor en calidad, porque el papiro se podía quebrajar, porque como era de más papel, o sea, era más delicado, era más económico comparado con el pergamino, porque el pergamino se usaba de las pieles de los animales. Pero ¿qué pasaba? Que el papiro se conseguía específicamente en la área esta de Egipto, solamente se conseguía ahí, pero el que podía hacer papiro, cualquier lugar donde hubiese animales, podían hacer papiro con la piel. Entonces, esto hizo que el pergamino tuviese más auge y tuviesen más accesibilidad a los demás. Y estos fueron grandes exportadores de esos pergaminos. Y gracias a esos pergaminos tenemos la Biblia, quiero que sepan. La mayoría de las escrituras se hicieron en este papel. Gloria a Dios. Porque siento que es que Dios es perfecto. Porque es que honestamente, si hubiese sido a través de papiro, quizás no, o sea, no existieran esos rollos. Y a la fecha de hoy todavía se encuentran algunos rollos de pergamino con palabra, con escritos de profetas y todo lo demás, pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Qué más pasaba en Pérgamo? Había un mártir llamado Antipas. Este mártir, en el Apocalipsis, en estos versículos que vamos a ver, Cristo le llama mi testigo fiel. Era quien velaba por la iglesia de Pérgamo. Entonces, él siempre estaba de día y de noche cuidando a la iglesia y dice que fue tomado y quemado vivo en un caldero en forma de toro. Los cristianos de esta ciudad enfrentaban una presión increíble hasta el punto de sufrir martirio. Entonces, este obispo, que en realidad era como un obispo, dice que dice la leyenda, que mientras él estaba siendo quemado, hervido en esa olla en forma de toro, dice que él gritaba, aleluya, aleluya. O sea, qué nivel, qué nivel de fe. Nunca negó al Señor, nunca se negó a seguir a Cristo. Porque es que los que se llegan a Cristo no podemos seguir las tradiciones del mundo. Entonces, en este lugar era muy pagano. Ahora vamos a ver, habían 5 altares de otros dioses. Y cada altar, cada dios tenía su fecha, tenía su fiesta. Y si tú no ibas a esa fiesta o a esas fechas, eras mal visto, eras perseguido.
eras pisoteado, eras quemado. ¿Amén? Entonces, o sea, es muy difícil. Imagínense ahorita, nosotros somos cristianos y a veces nos da pena que nos vean con la Biblia, nos sentimos criticados, pero no se compara en nada a lo que pasaron estos primeros seguidores del Señor Jesús. Entonces, culturalmente, como le decía, aunque no había grandes carreteras por Pérgamo, su sede cultural sobrepasaba a la de Éfeso y la de Esmirna. En su religión, como le decía, contaban con más de 5 grandes altares, el mayor de ellos dedicados al dios griego Zeus. También rendían culto al emperador romano, a Atena, a Dionisio y a Esculapio. Esculapio, si ven aquí en la foto, dice Hermes, este, él era como un semidios. Se dice que él era nacido de un dios con una no dios. Entonces, de hijo de Apolo, que era un dios, y Coronis, que no era diosa, dice, era un importante dios de la mitología griega, a quienes se le adoraban por ser el dios de la medicina para ellos. Este fue herido de muerte por Zeus. ¿Qué pasa? Que supuestamente este Esculapio hacía milagros, hacía sanidades. Entonces, Zeus tuvo temor. Zeus tuvo temor eh, de que él no estuviera nivelando, o sea, no sé cómo explicar. Lo que leí decía como que Zeus, en temor del orden natural de las cosas, o sea, dice, ¿cómo este va a revivir a uno que está muerto? No, 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 no. Entonces dice que lo mandó lo mató con un rayo de Zeus, pues de él. Entonces fue herido a muerte. Y me llama poderosamente la atención cómo el símbolo de la serpiente, para nosotros, los cristianos, para que sepan, la serpiente tal cual, Génesis como el Apocalipsis, es del otro, ¿verdad? Pero mira cómo nosotros nos apegamos tanto a las culturas y más de nuestro pasado, y eso todavía se usa. Y realmente Esculapio, que hacía sanidades, en verdad dice que era a base de magia, obviamente magia negra. Y, o sea, esto es algo que no le agradaba a Dios, obviamente, y mucho menos porque lo adoraban. Entonces le hicieron un altar. Entonces, incluso estando muerto, le pedían sanidad. O sea, imagínate eso. Entonces, esto era uno de los altares también que le hicieron ahí a Esculapio en Pérgamo, que no, pues no le agradaba a Dios. Ven, aquí está el altar de Zeus. Este altar, si no me equivoco, no sé si está en Alemania o Bélgica, ahorita no recuerdo, lo pasaron para allá. Es impresionante. ¿Qué tenía este altar? Dice que había fuego de día y de noche, o sea, no dejaban de quemar ofrendas. Y esto tiene un significado que ahora se los voy a decir. A ver, ¿quién me lee eh, la carta de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo? Está en pantalla. ¿Puedo leerla? Sí, María, dale. Ok. Ciudad de Pérgamo 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de Dios filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de las Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído que oiga.
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, iniciamos. ¿Cómo se presentó el Señor? El saludo dice así, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel de la iglesia Jesucristo dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice este. ¿Qué te dice una espada? Una espada es un arma, ¿verdad? Un arma de guerra, un arma de batalla, pero también vamos a ver que es la palabra de Dios. En ese entonces, los gobernadores romanos, dice que se dividían en dos clases. Los que tenían derecho a llevar la espada y los que carecían de ese privilegio. Los que tenían derecho a llevar la espada también tenían el derecho y el poder de decidir si vivías o morías, lo que significaba que su espada era una sentencia, significaba sentencia, vives o mueres, que se ejecutaba en el lugar o en el momento que éste así lo deseara. El procónsul que tenía la sede en Pérgamo tenía ese poder y podía usarlo contra los cristianos. Entonces, pero con esta carta, Cristo está diciendo, yo soy el de la espada aguda. O sea, a ti te están matando a espada, sí, pero la última espada soy yo. Hebreos 4:12, ¿quién no tiene? Amén, ya va. Amén. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Amén. Uh, eso es poderoso. Sabemos que la espada era un arma, ¿verdad? De batalla, e incluso de sentencia. Pero mira lo que dice mi versión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabes qué significan esos dos filos? ¿Tú cómo cortas el cuchillo con el cuchillo de la cebolla? Tú así, ¿no? ¿Verdad? Nada más corta esta parte. La de dos filos, donde tú le des, tao, tao, o sea, donde tú pases corta. Sí dice que es la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma, dice mi versión. Y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo sé que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, algo queda en nuestro corazón. Él nos inquieta la mente, porque ese es o sea, ese es su trabajo y es una palabra viva. Es una espada de doble filo. Y literal, o sea, no estaba en el estudio que estoy haciendo, pero literal me viene a la mente decir que también es una sentencia, porque la palabra de Dios dice, o sea, esta es mi palabra, esto es lo que es, esto es lo que es. O sea, no hay de izquierda ni a derecha. La palabra de Dios es fiel, es firme, es verdadera, no tiene sombra de variación. La palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Y me gusta decir este ejemplo. Si hay personas que, por ejemplo, ay, Señor, estoy orando, necesito $20,000 para mi universidad. Y en el trabajo viene alguien y me dice, Vivian, mira que, ¿por qué no hacemos esto? Movemos aquí los números y mira, te puedes ganar $20,000. Y tú dices, ¡ay! Ese fue Dios. Pues no, señores, ese fue el mismo enemigo, porque el enemigo no crea, el enemigo imita. Y él sabe tu necesidad también, porque lo confesamos. Por eso es muy importante lo que decimos. Cuidado con lo que dice en nuestra boca. Cuando eso sucede, gente, esos $20,000 no viene de Dios, porque Dios nunca va a bendecir un robo, nunca va a bendecir que tú deshonres a tus jefes, quienes te dan el alimento, ¿verdad? Quien te da el trabajo. O sea, Dios no puede bendecir algo que no dice su palabra. Y la palabra dice, no robarás. Entonces, cuidado con lo que viene a nuestra vida, que puede parecer bueno y no lo es. Que Dios nos ayude a tener discernimiento de espíritu. Para eso está el Espíritu Santo. Él nos puede ayudar.
Efesios 6:17. Amén. Efesios 6:17. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Amén. Amén, la palabra de Dios. Tengo necesidad. Señor, tú me darás conforme a tus riquezas en gloria. Tengo miedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usa la palabra de Dios. Esa es tu arma de guerra como cristiano, como cristiana, como seguidor de Cristo. El enemigo quiso tentar muchas veces a Cristo también con la palabra. O sea, el diablo también, o sea, el diablo se sabe la Biblia más que tú y yo. Obviamente él tiene miles y miles de años tratando de engañar a los hijos de Dios. Él tiene más experiencia, ¿verdad? Pero cuando, no sé si recuerdan, cuando Jesucristo estaba, después de haber sido bautizado, dice que en el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. No vino un diablito a tentarlo, vino el mismo Satanás, dice la palabra, y le decía, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan, porque él era el pan de vida, ¿recuerdan? Entonces, el diablo se sabe la Biblia, porque él decía, dicho, escrito está, escrito está. El diablo le hablaba así, escrito está. Entonces, también cuidado con las cosas que leemos. Cuidado con querer agarrar un versículo para transversarlo a mi pecado, porque conozco personas así. Yo estaba viendo un podcast en estos días que hablaba del divorcio. Obviamente Dios no desea que nadie se divorcie, pero cuando le preguntaron a Jesucristo, él decía, o sea, gente de duro corazón, si ese fuese el caso, te pudiese divorciar si hubiese adulterio, o sea, si alguno de los dos peca fuera del matrimonio. Pero aún así, Jesucristo siempre invita a la reconciliación, al perdón, que obviamente si los dos quieren, porque no podemos obligar a alguien que ya no quiere estar con uno, ¿cierto? Pero en la Biblia está todo, señores. Pero con eso no quiere decir, "Ay, voy a hacer que mi marido fornique para yo entonces poder librarme de él". No, o sea, eso es lo que quiero llegar. No podemos usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, que la palabra de Dios no es gris, es blanca o es negro. ¿Qué reconocía el Señor de esta iglesia? El Señor lo conoce todo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, o sea, dónde vives, dónde estás. Vives donde está el trono de Satanás. ¡Wow! Satanás está en todos lados con sus secuaces, pero no está en todos lados en todo el tiempo. Dios, Jesús y Espíritu Santo son los únicos omniscientes, es decir, los únicos omnipresentes, los únicos que pueden estar en todo el tiempo, en todos lados, todo el tiempo. Y Satanás sabe no. todo. ¿Ah? Y sabe todo. Y sabe todo en todo el tiempo, porque Él es alfa y omega, principio y fin, no hay antes ni después ni antes de Él. Pero Satanás no. Satanás tiene limitaciones. Y eso es bueno que nosotros también lo sepamos. Pero él tiene secuaces, ¿verdad? Y si bien es cierto que el Señor de este mundo, que es el enemigo, está en muchos lados, se dice aquí, Jesús está diciendo, no solo el diablo está en tu pueblo, sino que el trono de él está en tu pueblo. O sea, que donde la sede que él operaba era Pérgamo, era esa ciudad, era esa Acrópolis. Se dice, estudiadores, que es por el gran altar de Zeus que había, que incluso, como les decía, ardía en fuego día y noche. O sea, era literal un lugar oscuro, dice, que siempre como que estaba nublado. O sea, Satanás tenía su sede ahí y había mucha perversión, muchas fiestas descontroladas, mucha fornicación, mucha idolatría, mucha perdición. Pero él dice, pero retienes mi nombre. O sea, a pesar de que vives allí, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Es decir, aunque viste que Antipa lo quemaron vivo, lo hirvieron vivo, tú te mantuviste diciendo, yo soy cristiano, yo no voy a esas fiestas, yo no voy a negar mi fe.
Y Dios dice, wow, te felicito, te aplaudo por eso. Los cristianos de Pérgamo demostraron que era perfectamente posible seguir siendo cristiano a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, hasta un punto de martirio, hasta un punto de muerte. Ya digo, nosotros no pasamos por esa dificultad actualmente. Tenemos libre opción de credo. Estamos aquí cada martes, cosas que no tienen otros creyentes. Podemos tener 2, 3, 4 Biblias, y como le decía, en China no, China comunista. Entonces, nosotros debemos sentirnos bendecidos, mas no tan cómodos a nuestro confort. Nosotros debemos dar gracias a Dios que podemos ir un domingo a la iglesia, que podemos ir un viernes, que podemos ir a estudios, conocer más de la palabra. Estas personas seguían a Cristo en un terreno, un ambiente hostil para ellos, que podía acabar inclusive con su propia vida. Em, lo que me gusta de aquí, no sé si se lo di a alguien, le di a alguien Génesis, No, no aparece en Sí, la a mí me dio Angie. Génesis. Angie. sí, por si me lo lee. Sí. No lo No, puse aquí, me pero sí, dio sé que lo. Génesis 12:3. Ujú. Va. eh, Génesis 12:3 es bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Desde el Génesis hasta hoy, eso está vivo. Yo creo que ustedes han podido ver muchos videos que hablan de eso. Nosotros debemos bendecir a la tierra de Israel. Y más adelante les voy a recordar por qué. Pero aquí el Señor tenía un pueblo que él bendecía. Pero ahora vamos a ver cómo dentro de ese pueblo habían personas que no eran dignos de ser bendecidos y que Dios iba ahorita a llamarles la atención. Entonces, ¿qué tenía contra la iglesia? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, entonces no fue tan mal. El otro no tenía nada, gloria a Dios. Esta tiene pocas cosas contra ti. Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Es la segunda vez que se menciona nicolaitas, si no me equivoco. ¿Qué pasaba con esto? Dice, retienen la doctrina de Balaam. Ahí van a ver en su imagen derecha, eh, para que lo lean después, porque ahorita no nos va a dar chance, el libro de Números, capítulo 22, del 1 al 39. Esta historia se trata de que cuando el pueblo de Israel estaba todavía en busca, en camino a su encuentro con la tierra prometida, donde pasaban los israelitas, Dios les bendecía, les prosperaba, les daba, les daba batallas ganadas. Entonces, en este lugar, el rey Balac tenía miedo de que cuando llegaran a su territorio se quedaran con todo. Y mandó a contratar a Balaam, que era un profeta de Dios, con dinero, comprándolo, que viniese donde él para que maldijera al pueblo de Israel. Ay, qué cosa dura es esa, porque Dios nunca va a maldecir a su pueblo amado. O sea, ¿cuándo? A menos que pecaran, ¿no? Miren lo que pasó. Balaam llega y en lo que va llegando, porque primero le dijo un ángel, no puedes ir a maldecir a mi pueblo, pero él fue de todos modos y un ángel se le apareció. Le estoy haciendo el cuento cortito. Pero cuando el ángel se le apareció, ¿con qué? ¿Qué ven ahí? Con una espada. Dice que él no lo veía, pero el burro sí veía al ángel. Y donde se movía, el ángel lo paraba y él le pegaba al burro porque el burro no se movía. Y dice que Dios le dio autoridad al burro para hablar, cállate. Yo amo la Biblia. Y le dijo, ¿por qué me pegas? El burro le decía a Balaam, ¿por qué me pegas? ¿Por qué no te mueves? No sé qué. Al final,
él dice que Dios le quita la venda de los ojos. Oh, gloria a Dios. Mira, esto es bien profundo. Nosotros siempre debemos anhelar, el Señor, quita la venda de mis ojos para verte como eres. Quita la venda de mis oídos para escuchar tu palabra como tú quieres. Dice que Dios le permitió que se cayera la venda de sus ojos y pudo ver finalmente al ángel y le dijo, ¿para dónde vas? Te dije que no. Y él dijo que bueno, ya no lo voy a hacer. Tuvo miedo, imagínate un burro hablándote. Oh Lord. Entonces, él le dijo, bueno, me regreso. Y el ángel le dijo, no, ve, pero solo vas a hablar lo que yo te diga. Y cuando él llega al lugar a maldecir a los israelitas, de su boca solo salía bendición. Ay, y Balac estaba bravo. Bravo porque decía, yo te estoy pagando para que tú vengas a maldecirlo y nada más sale bendición de tu boca. Y pasaron en 3 ocasiones. Entonces ya Balaam se dio cuenta que él no podía, ¿cómo te digo? Maldecir lo que Dios bendice. Ah, es por eso que estaba Génesis acá, perdón. O sea, Dios bendecirá a los que bendigan a su pueblo, pero maldecirá a los que lo maldicen. Y esto es algo que pasa en la actualidad. Nosotros siempre debemos orar por Israel. Esté con guerra con quien esté. Es el pueblo amado de Dios. Y por ese amor a su pueblo, tú y yo somos salvos. Entonces, eso es esa situación que causó que Balaam, chuleta, fue a bendecir a Israel queriendo maldecirlo, pero adivina, Balac dijo, no te voy a pagar, no te voy a dar las riquezas que te prometí porque no hiciste lo que te dije. ¿Y qué hizo Balaam? Pero bueno, hay una manera de llegarle al pueblo de Israel y se le fue de tropiezo, como dice aquí. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y creó un plan. El profeta creó un plan. Le dijo, tú sacas las mujeres más lindas, las moabitas más lindas, y se las vamos a presentar para que vayan allá los israelitas. Y estas mujeres hicieron que ellos siguieran sus costumbres. Y Dios le había dicho antes de irse, no pueden mezclarse. Y se mezclaron, tuvieron relaciones con la moabita, fueron a fiestas paganas con la moabita, comieron, eh, ¿cómo es? De estos, de cosas sacrificadas a los ídolos, que eso era lo que hacían. Con tantos estos altares, cada altar hacían sacrificios, quemaban muchas cosas. Entonces, sacaban la sangre de muchos animales. Entonces, los animales que habían sido ofrecidos a sacrificio, se lo comían, cocinaban esas carnes. Y en las fiestas lo celebraban y comían esos banquetes, que las carnes dice que se veían deliciosas, pero eran ofrecidos a ídolos paganos. O sea, era contaminar el cuerpo. Uf. Entonces, ¿qué pasaba? Que los israelitas empezaron a decir, ay, pero no es nada malo esas fiestas. Ah, pero no tiene nada de malo tirar un bailecito con esta moabita. Ay, y ahí fueron cayendo. Cuidado cuando pensamos que no tiene nada de malo esto. ¿Qué dice la palabra? Entonces, gracias a esa idea muy brillante de Balaam, los hijos de Dios pecaron. Y ustedes pueden buscar, si no me equivoco, en Números, capítulo 30, por ahí Richard me confirma. Dice que Dios los hizo morir, los hizo morir. O sea, más de 23,000 personas murieron de los que habían pecado con fornicación, con comiendo cosas sacrificadas a ídolos, los que pecaron por idolatría, los que se fueron a las fiestas con estas moabitas. Imagínate, eso es fuerte. Y tú dices, wow, pero Dios, ¿por qué es tan duro? Es que Dios les advirtió desde el día 1. Ellos son necios de corazón. Y nosotros también a veces somos así. ¿Qué te advierte el Señor? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Qué te está advirtiendo Dios ahorita en tu pensamiento? No me lo tienes que decir. ¿Qué es eso que estamos haciendo que Dios te dice, basta, enfócate en mí? Yo te he hablado. No sé a quién estoy hablando, pues. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Entonces, a mí esta palabra retienen es importante que la vemos, porque esta misma iglesia, perseguida, que muchos se guardaban, sí, pero habían muchos de sus hermanos que estaban en pecado. Y dice que esta iglesia los retenía, no los reprendía, no los guiaba. O digamos que los guiaba, pero bueno, sabemos que están pecando, pero bueno, lo importante es que ella venga todos
los servicios, los días del culto. No, señores. Esta iglesia estaba siendo advertida y amonestada por eso. A ver si me explico mejor. En esta iglesia había personas muy santas. Mira Antipas, el mártir, fiel de Dios, fiel de Jesucristo. Pero también habían su par de personitas que decían seguir a Cristo, pero iban a las fiestas paganas, pero andaban en fornicación, pero andaban en pecado, andaban en la religiosidad pagana, seguían las doctrinas de Nicolaíta, que estas fiestas paganas que parecían cristianas, pero no. Y dice Jesús, yo lo aborrezco. Entonces, el pueblo de Dios estaba pecando por retener en esa iglesia a aquellos que no seguían la palabra de Dios. Y tú dices, pero ¿y entonces si Dios dice que tenga misericordia? Sí, pero cuidado, esto puede ser, y ya digo, no está en mi estudio, pero me viene a la cabeza. En mi casa, en tu casa, en mi trabajo. Yo les conté que hace 2 semanas tuve que despedir a uno porque yo sentía que traía, no sé cómo explicarlo para que no se escuche tan feo. Ojo, no estoy diciendo que mi empleado tiene que tener un nivel espiritual, no, pero Dios te ha dado espíritu de discernimiento, ¿verdad? Entonces, esta persona, cada vez que iba a trabajar, la otra persona no trabajaba bien, ella no trabajaba bien, y siempre se quería ir temprano, o sea, era todo como que yo, es que esto no vamos a crecer. Entonces, si Dios ya me está hablando, ya me está diciendo, ¿qué más, qué más? ¿Qué más tengo que esperar? Entonces, obviamente esta persona pues se le pagó todo, habló con ella y yo le digo, mira, con este dinero, haz tu empresa, pero no, son personas que no tienen, pero bueno, Dios quiera que sí se haya animado con lo que le dije, porque no es que le deseo mal ni nada, ni mucho menos, pero hay que guardar las cosas que Dios nos dio. Tu familia, guarda tu familia. Si tú ves que tu familia está pecando, aparta en un lado, oye, háblale de Cristo. O sea, creo que a eso hemos sido llamados todos, a ser instrumentos. O sea, yo no puedo ver a mi hermano en pecado y decir, pues que le vaya bien, ya yo le hablé. No. O quizás sí, a veces Pablo decía, sacúdete las sandalias y sal de ahí. Pero siento que Dios a cada uno nos habla. Yo tengo amigas que a veces yo es que, ay, Señor, creo que le hablé muy, muy fuerte. Y a las 2 semanas, es que Vivian, tú eres mi amiga. Porque, claro, porque sabe que viene de amor, viene del amor la reprensión, no viene de te va a morir en el fuego, no, porque te amo, porque te quiero. Esto es por aquí, amiga. Amén. Entonces, desde el amor, nosotros podemos sembrar esa semilla en la otra persona. Porque nosotros no tenemos un Dios castigador, tenemos un Dios de juicio, de justicia, sí, pero Él nos invita al arrepentimiento, que eso lo vamos a ver más adelante. Número 23 del 6 al 12, ¿quién lo tenía? Ya van a ser las 8. Oh my God. Angie lo tenía. Tú, No, Angie lo tenía. si alguien lo tiene. No, yo lo tengo, ya voy. Ujú. Ya lo- Voy. Solamente del 6 al 12, ¿verdad? Números 23, ajá, del 6 al 12. Del 6 al 12. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos sus príncipes de Moab. Y Te él escucha tomó su bajito. parábola. ¿Me escuchan bien? Ujú. Dale de nuevo para ver. Debe ser que es el audífono. Perdón. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente.
ven y maldíceme a Jacob, y ven, etcétera, a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimeria sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balán, ¿qué me has hecho? Te he traído para que me maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Amén. Esto era lo que les comentaba. Aquí Balac le está reclamando a Balaam que no maldijo al pueblo de Israel. Y me encanta, por lo menos la nueva traducción viviente dice, pero Balaam le dice, pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? Y wow, y aquí yo quiero centrarme en algo. A veces nos puede dar pena hablar de la palabra, nos puede dar pena decir, ¿sabes qué? Yo sigo a Cristo con todo mi corazón. Nos puede dar pena decir un testimonio. Mira, yo era así, ahora veo esto, Cristo me cambió. Y tú puedes pensar que se van a burlar de ti, que te pueden maldecir, pero la palabra de Dios es fiel. Nada podrá hacerte daño si tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Y con esto no te estoy diciendo que no van a haber ataques. Es más, ¿cómo demostrarle a los demás que Dios está contigo si tú no tienes ataques? O sea, ¿cómo vas a demostrar al mundo que aunque te ataquen, no te harán daño? Porque estás haciendo la voluntad del Señor. Y este me da risa porque hizo la voluntad del Señor, quisiera o no, porque todo lo que salía de su boca era lo que Dios decía, por más que le querían pagar para maldecir al pueblo. Dios hizo hablar al burro. ¿Por qué es de temer tú? O sea, para Dios, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Yo pasé por todo eso. No estoy diciendo que no voy a volver a pasar. Lo que sí puedo decir hoy, bueno, si pasé por una, Dios me va a seguir ayudando para la segunda. Pero nunca temas de lo que te pueda hacer el hombre, que tú eres una hija, un hijo de Dios. Conoce su palabra. Y si estamos en rectos y en santidad, Él va a hacer que el burro siga hablando, pero no podrán maldecirte, no podrán tocarte, no podrá llegar a ti. Que tendrás pruebas y dificultades, sí. Hay que reconocer esto. Las pruebas nos van a venir a todos. Cristo también lo dijo en su palabra. O sea, no estamos en este mundo como un crucero, dice pastora. No estamos en un crucero, estamos en un barco de guerra, constantemente en una lucha espiritual. Y estoy segura que el día o el que le quieras hablar a alguien de Dios, ese día o te da fiebre o te da algo porque es que, pero ahí tú dices, gloria a Dios, me glorifico porque algo el Señor está haciendo. Cuando yo empecé este alfa con ustedes saben, mi hijo convulsionaba todos los martes. Yo no sé si les llegué a decir. Martes que yo estaba aquí, mi hijo convulsionando de afuera. Y yo nunca paré de dar clases. Yo nada más decía, Jehová reprende al diablo. No me callo. Seguiré hablando tu palabra. Y claro, Dios está por encima de mi hijo. Se escucha duro, pero Él me dio mi hijo. Yo no puedo adorar la bendición. Yo tengo que adorar a quien me dio mi bendición. ¿Se entiende? Amén. Amén. Mi Dios está por encima de mí. Y eso es lo más duro. Porque nuestra carne quiere muchas cosas. Nuestra mente del pasado quiere decir y hacer muchas cosas. Pero ven acá, esto le agrada al Señor. Y con nuestra fuerza no lo vamos a hacer. O sea, nosotros podemos tener todo el conocimiento. Nosotros sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero en nuestra fuerza es difícil. Hay que rendir esas cosas al Señor. Hay que rendirla a sus pies. ¿Cómo? Hablando con Él, orando, a través de su palabra. Señor, tú has dicho, y yo siempre le digo este versículo, tu palabra dice que
tú nos irás perfeccionando hasta la segunda venida de Cristo. Señor, esto ya estoy cansada de batallar con esto. El día que tú en verdad te canses y digas, ya no quiero batallar con esto, Dios te va a ayudar a salir de ahí. Señor, muéstrame esto, si es esto verdad lo que tú quieres para mí. Yo, no sé si ustedes saben, pero yo, bueno, tengo un trabajo, una empresa con mi esposo. Me llamaron de un proyecto de TVN por 3 meses. Con ese dinero metí a mi hijo grande, Gavin, el que convulsionó, pero ya no para la gloria de Dios, lo cubrimos con la sangre de Cristo, para unas terapias nuevas. Estoy yendo 3 veces a la semana. Adicional, estoy agarrando una segunda maestría. Y yo no sé cómo Dios me da tiempo para todo. Adicional el alfa. Y al principio tuve temor, pero dije, no, si Dios lo puso en mi corazón, Dios me va a respaldar. Dios me ha ayudado. O sea, ustedes no saben. Mira, hoy fuimos a piscina, esto lo edita porque ya estoy metiendo comercial. Un día fuimos a piscina, hoy fuimos a piscina en la escuelita. Ah, porque aparte estoy en la escuelita y también mi otro hijo chiquito tiene terapia. Aquí Leida no miento, ella me dice Mulina, Mulina, porque es que nunca tengo tiempo. Sobrina del presidente. Pero de verdad que Dios me ayuda en todo. Mira, esa terapia que estoy dando a mi hijo no es barata, tiene un costo, pero bueno, gracias a este proyecto, gloria a Dios, que me salió para poder costear este tratamiento que quiero hacer hace un año atrás, que no podía costearlo. Entonces, son martes, jueves y sábado. Hoy fui a piscina y cuando niño sale de piscina, yo estaba con la nana, yo me meto a piscina con él, así que yo me cambié, ella estaba cambiando al niño y se cayó con el niño. Es que todo pasa los martes, o sea, ustedes no saben. Por eso yo vengo a desmantelar lo que el enemigo quiere hacer. Pero anyway, mientras me estaba cambiando, yo escucho el grito de mi hijo. Ustedes no saben cómo yo quedé. Yo salí, en mi ropa, porque yo me imaginé sangre, porque ya mi hijo se ha caído otras veces. Gracias a Dios se cayó como encima de la nana. A él no le pasó nada, ella está cojeando ahora, pero no quiere que la lleve al médico. Y yo digo, wow, o sea, él empezó a gritar, claro, el nervios, él le dio nervios, pues empezó a llorar, gritar. Y yo igual me fui para la terapia, pero yo decía, él hoy no va a trabajar, él no se siente bien. Yo no me sentía bien para manejar, yo me tuve que sentar porque a mí me temblaba todo mi cuerpo. Bueno, cuando llegamos al final, la licenciada no estaba, así que no hubo terapia. Y es que, señor, ¿sabes qué? Todo lo que ama a Dios, o sea, todo le ayuda bien. Yo digo, mejor que no hubo la terapia, porque con ese susto, con la piscina del cansancio, ni Dios lo quiero hubiera convulsionado, o no, yo hubiera perdido la plata de hoy porque pago y realmente quizás no quiere trabajar, porque, o sea, ¿sabe? Entonces uno siempre trata de ver, por lo menos yo, pues todo lo que me pasa en el día, de glorificar al Señor. Bueno, se cayó, pero gloria a Dios no le pasó nada. Bueno, no toda la licenciada, gloria a Dios, capaz y no va a poder hacer la terapia como debía ser, porque ya le digo, tiene un costo que no es barato. Y cuando mi hijo se arrebata y dice no, no es no. Entonces, Dios ha hecho muchas cosas y sí es cierto que a veces permite otras, pero en todo, si tú tienes fe, Él se va a glorificar. En medio de esa situación, en medio de esa pérdida, en medio de esa tristeza, Dios no va a maldecir lo que Él ha bendecido del inicio. O sea, tú y yo aquí, no es casualidad que estemos aquí estas 18 personas. Dios te ha apartado para Él. Recibe esa palabra porque tú eres especial para el Señor. Amén. Primera de Corintios 9, 19 al 27. Ese yo. Palabra de Dios. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado, cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener parte en el mismo. Ustedes saben que en una carrera todos corren,
pero solamente uno recibe el premio, pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Wow, está bonito, ¿verdad? O sea, aquí, ¿qué pasa con esta enseñanza? Pablo le está diciendo, si tú eres débil, yo no voy a venir a ti diciendo porque yo soy fuerte. No. Por eso yo le digo, a mí no me da pena mostrar mi debilidad. A mí no me da pena decirle a ustedes mi testimonio, ni mi lado oscuro, porque gloria a Dios de ahí me sacó el Señor y también puede sacarnos a todos. Aunque, ojo, yo vivía en ese mundo pensando que yo estaba bien. Yo ahora que veo la luz, digo, oh, wow, oh, wow. Y todos tenemos ese, oh, wow, ese momentum. Todos en algún momento vamos a tener ese, esa luz que te dice, oh, wow. O sea, cuando Dios quita el velo de mis ojos y empiezo a ver la oscuridad que había en mí, decía, wow, Señor, qué misericordia tú has tenido conmigo. Pero este pasaje no es para decir, ah, porque es que si mis amigos pues fuman marihuana, me voy a fumar con ellos marihuana para hablarle de Dios. Ah, porque miren, yo puedo ir a cenar con mis amigas, como les decía, pero donde ellas digan que vamos para una discoteca, yo no voy a estar, y ellas lo saben. O sea, no porque son del mundo, pero decirte algo, no es que yo no voy a estar con ellas, yo las amo, las bendigo, ellas saben y lloran por ellas, pero los cristianos estamos invitados a ser diferentes. Y no es esclavitud, es libertad, es poder hacer algo y decir, yo elijo no hacer daño a mi cuerpo, ni a mis oídos, porque ya yo no aguanto esa bulla. O sea, cuidar mi cuerpo, cuidar mi ambiente y no dejar que Hermana, el mundo me envuelva, sino yo es que, envolver a mis amigas de la palabra de Dios. hermana, ¿Ibas a decir algo, Angie? sí, me acordé que la palabra dice que seamos santos. A veces nosotros pensamos que un santo es que no hace nada, que no mata ni una mosca, que no hace absolutamente nada. Y estamos muy equivocados en el concepto. A veces es muy bueno buscar en los originales para abrir o ampliar nuestro conocimiento, inclusive también en otras versiones, como lo dice usted. ¿Y qué significa santo? Ser santo es apartarse, excluirse, o sea, quitarse de lo que nos afecta. Es decir, por lo menos a mí me gustaban mucho las canciones mundanas. Creo que a todos nos ha gustado o nos ha llamado la atención porque nuestra mente carnal, nuestro cuerpo carnal le gusta el pecado y por ende buscamos el pecado. Y no sabemos que algo es pecado y a veces sin quererlo hacemos. Porque digo, pero eso no tiene nada malo si yo no mato gente. No, es ser santo, porque Dios es santo. O sea, apartarnos de todo lo que, ¿sabes qué? Dios nos va inquietando, porque eso a mí me pasó. Cuando yo era chiquita cristiana, como yo les he comentado, pero yo me aparté. Y poco a poco Dios me ha ido mostrando que, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Mira, necesitas apartarte de fulano de sultano porque no te está edificando. Y no porque yo sea más o sea menos, sino porque no nos conviene. Dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo nos conviene. Así es, wow, buenísimo, me quedo con eso, Angie. La palabra dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, o seguimos a Dios o seguimos al mundo. Y gracias a Dios, mis amigas, quizás 10 años atrás hubieran dicho, ah, esa Vivian está boba, ¿qué tiene de malo? Pero yo no sé si es que ellas saben que yo, o sea, estoy tan enamorada del Señor y que en algún momento que necesiten, Vivian, vamos a orar por esto. O sea, ustedes saben ya que somos 5, de las 5, nada más 2 en algún momento, o sea, 2 hemos ayunado. Nunca las otras no sabían qué era el ayuno. Y yo con todo mi amor les expliqué y ayunamos por la hermana de una de ellas que está pasando por metástasis de cáncer. Y
Y gracias a Dios y las curo con la sangre de Cristo y me curo yo. O sea, siento que me respetan bastante, pues, mi ideología, mi fe, porque cada una tiene su creencia. Y eso es lo bonito del Señor. O sea, yo las amo, las bendigo, ellas también me bendicen y me quieren. Y es importante reconocer que, o sea, estamos en este mundo, pero debemos ser apartados, debemos ser diferentes. Y yo no me siento menos por decir no quiero ir a una discoteca. Es valiente, es de valiente ser así. Porque quizás otro año hubiera dicho, ay, para que no se burlen de mí, para que qué pena. No, yo tengo tanta libertad en el Señor. Dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Dios me recogerá, porque yo sé quién es mi meta. Y dígame que eso no es tener autoridad en Cristo Jesús. Dígame que eso no es tener identidad. Esto yo lo quiero, pero ¿me conviene o no? Como dice el último Angie. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dios nos dio libre albedrío. Yo no digo de esta agua no beberé, porque perfecta no soy. Y ya le digo, no estamos en un crucero, es una lucha espiritual, es un barco de guerra diario. El pelear con esa carne. O ustedes me van a decir que ustedes se levantan a las 5:30 con la alarma de como los pajaritos. Tiririrí. No, no quieren seguir durmiendo. Así como luchamos con el cuerpo, así luchamos también en lo espiritual. Para todo, ¿eh? Para todo. Segunda de Corintios, estamos terminando. 6 del 14 al 18. Yo también. Habla un poquito más alto, Yo que lo la, anterior no se escuchó la va a mucho. leer usted. Si quiere la lee. Es que yo me anoté. Dale, léalo, pues. No, Pero pero acá dice 6, ella decía 5. ¿Es 6 o es 5? no, es Es que hay 6. dos, hay dos. Más tarde es el 5, más tarde, en la otra. Ahorita es la Ah, 6. 6, 14, 18, sí. Ujú. ok. Ajá, 6, entonces 6. Ok, 6, 14, 10. sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 14. Viene como de un titulito que dice ardiente efusión. Ok. No querráis unciros en yugo con los fieles, porque ¿qué tiene que ver la santidad o justicia con la iniquidad? ¿Y qué compañía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? ¿O qué consonancia entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios vivo, según aquello que dice Dios. Habitaré dentro de ellos y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid vosotros de entre tales gentes y separaos de ellas, dice el Señor, y no tengáis contacto con la inmundicia o idolatría. Y yo os acogeré y seré yo vuestro padre y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. A mí me gustaría que alguien más la leyera esto con otra versión. Yo tengo Dios habla hoy. Ah, ok, dale esa para ver. Déjame subir el volumen del micrófono, dame un segundito. ¿Me escucha mejor? No, No. dale para ver. Espérate, déjame apagar acá, espérate. ¿Y ahora? Dale para ver. Ajá. Habla alto nada más. Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo se puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni Esa es la entre... misma versión que leyó Beshi. Ah, sí. Es que no sé si la mía es más fuerte, pero es una traducción viviente. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, perdón. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Dice, ¿cómo puede un creyente asociarse a un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Que pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, es decir, apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo les recibiré a ustedes.
Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y por eso digo, o sea, si nosotros, o sea, nosotros debemos ser apartados del mundo. Pero esto no quiere decir que no le voy a hablar a mis amigas que no tienen fe en Cristo. O sí dicen tener fe en Cristo, pero es un cristianismo light, liviano, ¿no? Entonces, no está mal tener amigos que no sean cristianos, pero dice, no se asocien con los incrédulos. Es decir, si yo todos los días tengo dos, tres amigas que son ateas y yo tengo que estar en esa lucha espiritual, o sea, eso es horrible. O sea, no, el Señor me está diciendo, apártate de ellas. No toques cosas inmundas. Si yo tengo amigos marihuaneros, voy a estar ahí fumando marihuana, pues, porque le estoy hablando de Cristo. No, apártate, dice el Señor. O sea, nosotros somos templo de Dios. Por eso digo, yo puedo ir a cenar con ella, pero ya metemos una discoteca, señores. Dios mío, cúbreme, Señor, la sangre de Cristo. O sea, me explico. Y ojo, no es porque hay que me van a ver, no, porque Dios y Cristo, Jesucristo se metía, ¿sabe? En lugares quizás así para rescatar y para salvar a muchos. Pero yo vengo de un mundo de familias, generaciones alcohólicas. ¿Qué voy a hacer yo a meterme en la cueva del lobo? O sea, cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Y no puedo hacerme de que yo soy la que nadie me puede tentar. Todos aquí somos tentados todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces hay que ser sabidos y entendidos en los tiempos y lo que Dios quiere para nosotros. Sean santos porque yo soy santo. En nuestras fuerzas no. O sea, era muy difícil cuando yo intenté cambiar mi alcoholismo por mi fuerza. Fue muy difícil. Se los digo de corazón. ¿Por qué? Porque en mi mente yo decía, "Ay, yo voy a estar fiesta de mi familia", porque mi familia se tomaba todos los fines de semana y todavía lo hace. Y yo decía, nada más vamos a tomar dos cervezas. Y me daba una rabia llegar a la casa y ver que me tomé media caja. ¡Ugh! Y me daba rabia conmigo, me daba rabia y tenía pena y vergüenza con Dios de que no pude cumplir mi palabra. Y yo sé que quizás muchos han pasado por estas cosas, no directamente con alcohol, pero otras cosas. No quiero fallar, ¿por qué? Porque es que me di cuenta que lo estaba haciendo en mi fuerza. Hasta que un día dije, Señor, tú, ayúdame tú. Yo no puedo. Y poco a poco el Señor va haciendo la obra, con lo que sea que estés pasando. Inclusive con la incredulidad. Yo tuve un tiempo de incredulidad, ya conociendo la palabra del Señor. Empecé a tener dudas. ¿Verdad, Jesús, que tú estuviste aquí en la tierra? ¿Verdad, Señor, que esto es malo? ¿Verdad, Señor, que no debo creer en estas cosas? ¿Verdad, Señor? Y empecé a tener preguntas, dudas. Y como ya yo estaba en el Evangelio, a mí me daba pena preguntarle a algún líder, ¿sabes? Pero Dios trató conmigo. Uf, Dios me mostraba y me mostraba y me mostraba. Me quebrantó. Si tú lo anhelas, Dios te va a mostrar. Te lo digo con propiedad. Todo lo que yo te doy aquí es con propiedad porque yo pasé por ahí. O sea, ¿cómo enseñarle a alguien? ¿Cómo tú vas a predicarle a alguien de algo que no has vencido? Por eso Dios usa hasta nuestros momentos más bajos para su gloria. Que esos momentos bajos se pudieron haber quedado bajos si yo no buscaba al Señor. Es decir, si yo estaba pasando por un proceso y yo no busco al Señor, yo puedo vivir toda mi vida con ese proceso y con ese desliz y con ese sentimiento de culpa y con ese sentimiento de pecado. Pero cuando yo busco al Señor y le pido perdón y me arrepiento de todo corazón, Dios esto lo va a usar para testimonio de su gloria, para que otros vean la gloria de Dios en ti, que también puede trabajar en ellos. Entonces, la doctrina nicolaíta, la doctrina de Balaam, eran muy, muy parecidas. Y, por ejemplo, ahorita la doctrina de Balaam representa esa advertencia desde los primeros siglos de la historia de la iglesia, que era lo que pasaba. O sea, nos recuerda tener claro que es importante adorar al Señor de todo corazón. Nos invita a reflexionar sobre los riesgos de adoptar influencias externas que podían diluir nuestra fe o desviarnos de la verdadera fe o movernos de mantener la devoción centrada exclusivamente en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál era la advertencia? Arrepiéntanse.
Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. Nuevamente sale la espada. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice las iglesias. Mateo 4:17. Nini. Nini. Esta es esta es palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Amén. Este es Jesús cuando todavía estaba en la tierra. O sea, Jesús siempre nos invita a ese arrepentimiento. Por eso me extendí en la parte anterior. Nosotros a veces, es más, yo me acuerdo que yo tuve tanta convicción de pecado en su momento que yo hasta le pedía perdón por las cosas que yo no sabía. Señor, perdóname si yo estoy haciendo algo ahorita que yo no sé que está mal. Y ahí fue donde les decía que Dios empezó a mostrarme esos posts de Facebook que ay, Dios mío, Padre, yo hacía eso. O sea, y a pedir perdón de rodillas. Señor, si algo te he fallado hoy, que no lo vi, perdóname, muéstrame en qué te estoy fallando, no quiero fallarte. Dios tiene tanta misericordia y eres un Padre eterno, amoroso. Dígame que no llenará de ternura su corazón, sabiendo que tiene hijos rendidos, que quieren amarle, no por lo que nos da, no caigamos en eso, no caigamos en que le pido, le pido, le pido, le pido, bendíceme, 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 bendíceme. Porque Dios no es un microondas, que ponga un numerito, una oración y ya, Él da. No, se le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, Él está invitando, esta dice, la amenaza del Cristo resucitado que peleará contra ellos con la espada de su boca. Esta imagen se nos ofrece de manera impactante y muy visual, recordándonos a la espada de los conquistadores de la antigüedad, que servía para conquistar nuevos territorios y defender a los enemigos, de los enemigos. En la palabra de Dios hay convicción de pecado. En ella somos confrontados con la verdad. Así que debemos pedirle mucho al Señor que nos ayude a que se nos quite la venda a los ojos para entender su palabra. En la palabra de Cristo hay promesa de salvación. Nos conduce a su cruz, a la cruz, y nos da seguridad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Lo leímos en Hechos 4:12. Hechos 17:30. Esta es palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Amén. Mi Amén. versión dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia. Bueno, este versículo habla de la idolatría. Podía leer el 29, o sea, el que está arriba de esto, 29 y 30. Ok, sí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ajá. Sigue la 30, la que leíste, no. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Amén. Yo creo que en la misericordia de Dios, Amén. o sea, en algún momento Dios nos va a hablar, pero, o sea, a mí ni siquiera me gusta poner de que imagen de Jesús, porque realmente nosotros no sabemos cómo era Jesús. Y ahí lo dice su palabra, Él no está en imagen de plata, ni de oro, ni escultura. Y es que eso nos transgiversa la fe. Pero es que el ser humano es así. O sea, el ser humano quiere ver para creer, el ser humano quiere ver algo para adorar. Eso es así. Pero eso también es una lucha que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude. O sea, no llegar al punto de que, o sea, si no tengo una estampita de Jesús, no le estoy orando. Tú le estás orando, Jesús está en tu corazón. Amén.
porque gloria a Dios, de verdad que no sabemos cómo era Jesús, porque siento que, wow, eso hubiera sido manso negocio. Y creo que a Jesús no le hubiese gustado. Nos hubiera tirado las bancas así como hizo en la iglesia de su resurrección, de su muerte. ¿Cuál era la promesa? Al que venciera daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca, la primera vez que yo leí eso, yo no sé por qué yo lloré. O sea, a mí me dio un sentimiento, no puedo explicar. O sea, eso me hizo sentir como que Dios te ama, o sea, Dios te ama, va a darte una piedrecita. Y cuando empecé o sea, lloré y no sabía qué significaba. Mira lo que significa. Bueno, primero vamos a ver el maná escondido. Al vencedor se le dará maná escondido, lo que remite al alimento milagroso dado por Dios a los israelitas en el tiempo del Éxodo. Algunos estudiosos han relacionado este maná como la provisión espiritual, la plenitud de Cristo. Así como Israel recibió maná en el desierto, el alimento que le permitió sobrevivir en medio del desierto. Y puse ese versículo ahí, Juan 6:35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto me voló la cabeza porque en ese desierto Dios le mandó pan. Y la palabra dice que ¿quién es el pan? Jesús. Es nuestro pan de vida. Es a través de Jesús que tenemos la salvación. Dice, si nosotros, o sea, si lo más importante del mundo, decía hoy una pastora en la radio, si lo más importante del mundo fuera la tecnología, Dios hubiese mandado un tecnológico. Si lo más importante del mundo fuera el dinero, hubiese mandado infinidades de inversionistas, pero Dios mandó un Salvador, porque lo más importante del mundo somos tú y yo, las almas. Tú y yo, las almas. Dios vino a rescatarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios le dio pan al pueblo de Israel en medio del desierto, provisión milagrosa, comida espiritual, comida que hoy se representa también a través de la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Por eso me gustó esta imagen que está el pan y está la palabra de Dios. Dios promete dar a todo creyente el verdadero pan espiritual, que el inmundo incrédulo no puede ver. ¿Quién es? Su Hijo Jesucristo. El mundo incrédulo no puede ver. Y yo sé que en algún momento nosotros podemos pasar por eso, porque yo le digo, yo les hablo con toda autoridad, porque yo estando en el camino del Señor, yo leyendo su palabra, yo tuve mi bache, mi valle de incredulidad. Señor, en verdad eres tú. Y Dios me mostraba una y otra vez que era Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos siga dando su revelación. Yo quería tocar un tema, pero mejor no, porque nos puede tomar más tiempo. En algún momento se los compartiré. Vivi, en el cumpleaños de tu esposo es hoy, son las ocho Sí, y pero media. mira que llegó un amigo y están ahí Ah, echando bueno, que lo cuentos. entretenga. Sí, gloria a Dios. Este Dios es fiel. Mira, necesitamos alimentarnos diariamente de Cristo. La Biblia nos dice que la vida cristiana supone un crecimiento desde que uno nace de nuevo y es un bebé espiritual. Se alimenta solo de leche espiritual hasta que uno comienza a andar en la madurez, momento a partir del cual la leche espiritual no le es suficiente para crecer y necesita ¿qué? Alimentos más sólidos. O sea, me da risa porque la mayoría, bueno, no la mayoría, pero algunos que están aquí son nuevos y nosotros estamos dando comida, pan sólida y los pobres ni siquiera recibieron leche. No sé si Richard, mi amiga Leida, pobrecita, la man está dando Apocalipsis y ella no había estudiado la Biblia nunca. Pero Dios en su misericordia, no sé, o sea, en verdad hay que estar entendido en los tiempos. Mire todo lo que está pasando, en verdad Cristo viene pronto. Ya no estamos para lechita, ¿sí o no? Gloria a Dios, amén. Bueno, la piedrecita, vamos avanzando. Esta es la segunda promesa. El símbolo es un símbolo de, dice, de absolución o inocencia.
En la antigüedad, especialmente en el contexto judicial romano-griego, las piedras blancas y negras se usaban en los juicios para emitir veredictos. Es decir, eres culpable, te dan una piedrecita negra. Eres inocente o te sacaron de libre, te dan una piedrecita blanca. Y dije, wow, esta piedrecita blanca representaba una declaración de inocencia. Me gozo, porque Jesucristo es el abogado defensor de nosotros. Él dio su vida por tu pecado. Y si tú le sigues, vas a tener tu piedrecita de absolución, de libertad, de vida eterna, de ganarte el juicio, de pasar de este cuerpo incorruptible, de este cuerpo mortal a un cuerpo incorruptible, que es lo que él ha prometido. La piedra blanca dada al que vencía simbolizaba la absolución de los pecados y la aceptación por parte de Dios, asegurando salvación y vida eterna. Entonces, bueno, ya para terminar, 2 Corintios 5, 12, 14. Ese es Bechi. Ahora sí, Bechi. No sé si está en silencio, Bechi. Bechi, Bechi, Bechi. Si no la leo yo, si quieren. Dale, pues. 5, 12, 14. Dice la palabra. No es que nos hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que la estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que puedan contestar a quienes presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Pues si estamos locos es para Dios, y si no lo estamos es para ustedes. El amor de Cristo el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Amén. Amén. ¿Esa qué versión era? ¿Qué capítulo es? ¿Qué libro? Ese es Corintios, 2 5 del 12 al 14. Este es el Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy Ok. de referencia. Me gustó, me gustó. Mi Biblia de cuando era chiquito. Ay, ay, ay. Atesórala, Sí, sí, atesórala. sí, no, ha durado, ha durado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿sabes qué es lo que me gusta de la piedrecita? Dice que tendrá un nombre que solamente conocerás tú. Y creo que eso es parte de lo que Dios quiere con nosotros. O sea, Él tiene un plan individual para cada uno. Somos la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Este símbolo de este nombre nuevo es interpretado como identidad, identidad en el Señor. Eres mío, eres apartado. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué aprendemos entonces de la iglesia de Pérgamo? Que Dios siempre ve, conoce lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esto lo vamos a ver en todas las iglesias. Él te conoce. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce tus dudas. Él conoce tu preocupación. Él conoce tus deudas. Él conoce tus miedos. Él conoce tus sueños. Pero también conoce lo que haces mal. Pero por lo general eso no lo decimos. Y Dios quiere que tú llegues a Él con eso que tú sabes que Él quiere cambiar. Entregárselo. Un verdadero cristiano se revela en toda su forma, no importando su entorno. Yo no tengo por qué ser diferente frente a mis amigas y ser Vivian diferente en mi iglesia y ser Vivian diferente acá. Todas me conocen, todas me conocen, ¿verdad? Transparente, Leida da fe, Angie da fe, desordenada, así soy yo. No podemos tener desordenada pero apasionada por Dios. A eso me gustó. No podemos tener otros dioses aparte de nuestro Señor. Dios nos promete el maná escondido, que es el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo, la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. Es decir, esta iglesia hubo mártires, hubo personas perseguidas, pero no necesariamente ya eso los hizo santos. Dios tenía cosas que reprocharle. El ángel de la iglesia, Jesucristo, dijo, pero tengo contra ti. Arrepiéntete de esto y te prometo que te daré. Gloria a Dios. Es que siempre la obediencia a Dios trae bendición. Todo lo que hagas, ya te digo, lo que no digas, la maldición que quieres decir no la dices, lo que estás pensando, lo que quieres hacer y no lo haces. Eso Dios te lo va a recompensar. Él sabe que a nosotros nos cuesta,
Ustedes no saben, o sea, Dios lo conoce todo. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Pero más que la amistad con el mundo es que nos dejamos envolver por el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Esto era lo que sufría la iglesia. Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. Él es un imitador y algún día me va a gustar, quisiera hacer este estudio, porque vemos a un Satanás diciendo que es un ángel de luz, pero en realidad no lo es. Vemos, como le decía, que el diablo se sabe la Biblia y quiso tentar a Jesucristo con la misma palabra y Jesucristo le respondía también con la palabra. Así que es importante conocer la palabra porque ¿qué aprendimos hoy? Que es una espada de doble filo. Doble filo porque aquí yo también te hablo de la palabra y también Dios me está cortando para atrás. Yo nunca te voy a decir algo a ti que no me diga a mí primero y mucho menos porque me toca estudiarlo días antes. Llego aquí toda corta, así. No se ve, pero espiritualmente sí. Entonces vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Una vez más, hay esperanza y ganancia por medio de nuestro arrepentimiento y fiel conversión a Dios. Y este versículo que voy a poner a continuación me gustó porque lo vi el lunes en el ayuno. El que estaba cantando lo dijo. Yo dije, wow, esto es espectacular. Esta es una carta que Pablo le hizo a Timoteo antes de su muerte. Le dice, en presencia de Dios, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no en el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Aplauso para él. Esto me dio mucha esperanza, este último versículo, porque dice, corrige, reprende y anima. Hazlo en el tiempo, sea tiempo o no sea tiempo. Dios nos está invitando a no cansarnos de predicar la palabra. Nos invita a mantenernos preparados. Y esto lo está diciendo Pablo antes de morirse. Y esto es un mensaje para Timoteo, pero es para ti y es para mí. De mantener la mente clara en toda situación y no tener miedo de sufrir por el Señor. Wow. Dios tiene un ministerio, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si aún no lo sabes, ¿qué es? Mira, puede ser, mi mamá me decía, ¿y yo qué puedo hacer? Mamá, usted no se da cuenta, usted muestra el amor de Dios en la comida, en la cocina. Mi mamá es así, mi mamá es la persona que viene, mi mamá le da comida al chino, al vecino de la frente. O sea, esa es su forma de su ministerio, de dar amor. Entonces, Dios a cada uno nos dio algo. Ya le digo, quizás ahorita tendrás pena de hablar a tus empleados, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, pero ahí poco a poco, con tu testimonio suficiente. Mira, yo hacía esto antes. No te dé pena que Dios te sacó de ahí. Da tu testimonio, oye, Dios me sanó de esto. Dios es bueno. Búscale, hay tanta necesidad. Ayer en la universidad, pues, estoy dando una maestría, decía una chica, ella es china, ella nació en Panamá, pero su mamá y su papá son chinos. Y dice que ella iba a una escuela y que ella se ponía triste en la mamá, pues decía que, ¿por qué tienen padrino? Yo no tengo padrino. ¿Y por qué ellos oran ese Padre Nuestro y yo no me sé ese Padre Nuestro? O sea, y todavía, ya menos que esa mujer tiene que tener 30, 40 años, ella nadie le habló de Cristo. Y usted no sabe la impotencia que yo sentí. Yo decía, o sea, yo no la conozco, pero yo sé que en algún momento Dios me va a dar la oportunidad de presentarle al Señor, porque debe ser muy duro vivir con ese vacío, porque solamente nuestro vacío lo llena Jesucristo.
preguntas, dudas, ¿qué les pareció la iglesia de Pérgamo?